¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿O es la finalidad de tener que crear y diseñar redes, ¿no? Compartir información, datos mediante el direccionamiento, ¿no? Para esto tenemos que utilizar se usa el protocolo IP, que básicamente son dos versiones, ¿no? Las que actualmente usamos. La versión 4, que es la que está desplegada en nuestro medio, ¿no? En su totalidad, y algunas pruebas de versión 6 en algunas dependencias, pero no mayormente ¿no? De mayor despliegue para productividad, no para producción, sino más para fines experimentales aún en nuestro medio, a pesar de que la versión 6 ya es bastante maduro y se usa en otros países, sobre todo en la comunidad asiática. Muy bien, entonces vamos a ver un poco esto, las direcciones IPv4, IPv6, ¿no? Verificaciones, la estructura, ¿no? Las direcciones IP versión 4 vienen a ser unos números que permiten identificar a un host dentro de una red, ¿no? Llámese esto una red LED, una red pública o una red privada, ¿no? Y se va a tener esta separación de rangos privados y públicos en las diferentes clases que vamos a revisar, ¿no? Esta nomenclatura decimal para nosotros, que finalmente se lo entiende como una nomenclatura binaria, la computadora para la comunicación mediante las conversiones a 0 y 1, ¿no? Por ser binario. Entonces, estos requieren de un valor posicional, ¿no? Principalmente es una conversión base 10, base 2, que ustedes perfectamente lo conocen. En la versión 4 consta de cuatro octetos, ¿no? En la cual estos cuatro octetos están representados una parte para la red y otra parte para el host ¿no? Que identifique al dispositivo, ¿no? Entonces, este sistema de numeración binario que viene a ser la conversión, lo que va a hacer es trabajar un valor posicional, ¿no? Desde la posición 0 hasta la posición 7, donde va a encontrar su máximo valor, ¿no? Entonces, como en este cuadro que ustedes pueden ver acá, ¿no? La raíz o la base va a ser 2 y los valores posicionales son al, eh, del 0 al 7, ¿no? Y estas potencias que justamente me dan estos valores y esta conversión, dependiendo en qué posición está el 0 o el 1, ¿no? Siempre que exista el 0, perdón, siempre que existe el 1, se sumarán esos valores y eso es lo que me va a dar el valor de ese número en ese octeto, ¿no? Por ejemplo, este 192, que es de este primer valor, me da pues la suma de estos dos valores, ¿no? Y es esta de acá. Y este 168 será la suma de este de acá, que es el 128 más 32 más 8, ¿no? Porque este acá es 1, es 0, es 1, es 0, es 1 y el resto es 0, ¿no? Así como este 10 de acá, ¿no? Eso viene a ser 8 y 2, ¿no? O sea, 1 acá y el resto 0, ¿no? Entonces, eso es la conversión binaria. Acá hay otros valores, ¿no? Que uno puede sumar estos valores y obtener, pues, ¿no? ¿Cuál es el valor equivalente en este caso para ese octeto, ¿no? De ese número IP. Bueno, esta es otra forma de convertirlo, ¿no? Acá la parte decimal, tal cual nosotros le asignamos a una PC, a una dirección IP, cómo le entiende la computadora, ¿no? Cómo lo convierte y cómo es que lo entiende él, ¿no? Todo va a ser a nivel de sistema binario. Ahora, en los números de red, en los números IP, siempre hay que tener en cuenta, sobre todo en la versión 4, que existe un fragmento o una parte para identificar al grupo o a la red o a la subred en este caso, ¿ya? Y otra parte para el host, ¿no? ¿Por qué le digo subred? Porque cuando segmentemos una red, ¿no? Y ya vamos a trabajar luego con redes o subredes sin clase, o sea, las redes sin clase, ahí vamos a ver que existe justamente una parte igual que identifica al host y otra parte identifica a la red o a la subred, ¿no? Y eso sobre todo está definido por la máscara. Entonces, si tenemos acá, por ejemplo, este es valor de máscara en 255, acá tenemos los 8 bits y 8 bits, de ahí viene justamente la máscara de resumen, si es /8, 16 o 24 o más de 24, ¿no? Ahora,
Si las cantidades varían y no son 8, ni 16, ni 24, pueden ser 9, 10, 11, 12, hasta 15, entonces eso ya son subredes. Una máscara de ese tipo es una subred. O si es de acá, ¿no? Estoy en 16, pero de repente estoy en 17, 18, 19, 20, hasta la 23, también es una subred. Y si estoy en la 24, ya no es la 24, sino es 25, 26, 27 y así hasta la 30, ¿no? Ya estoy en una subred. Entonces, las redes que tienen clase o las redes con clase, como lo llaman, son aquellos que tienen máscaras de red completas en el sentido de que son siempre en el rango de 8, 16 o 24, ¿no? Entonces, para definir esas porciones de red y de host de una dirección IP, los dispositivos utilizan justamente ese patrón de 32 bits separados por puntos, ¿no? Y esos están separados mediante la máscara de red o máscara subred. Y esa máscara, ¿no? Realmente contiene pues porciones de red como acá, todos en uno, todo lo que está en uno va a ser red o subred y todo lo que está en cero va a ser lo que determina el host en este caso. Muy bien. Entonces, al tener estas, estas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en este primer bloque o en este primer cuadro, nosotros tenemos una dirección IP. Bueno, por ahora voy a decir que es la clase A, pero más adelante lo vamos a ver cuál es la clase A, B o C. Y acá tengo una máscara de 24. Eso significa que yo he trabajado los primeros tres bloques en 255, 255 y el último en cero, de ahí viene justamente esta máscara. Pero es importante identificar que todo rango tiene una primera dirección IP válida, una última dirección IP válida, tiene una dirección IP de broadcast. Entonces hay cuatro tipos de direcciones. Uno es la dirección de red, que identifica a todo el segmento. El último, que es la dirección IP de broadcast, que me permite enviar un mensaje a todos, a todo el segmento. Y luego están a la mitad o al intermedio, ¿no? Entre el primero y el último, el primer IP válido que yo puedo asignar a un host y el último IP válido que puedo asignar a un host. Entonces eso es importante para nosotros porque eso es el rango que nosotros vamos a poder asignar y este rango es el que nosotros podemos definir qué cantidad va para servidores, qué cantidad va para switches, qué cantidad va para teléfonos, qué cantidad va para PCs, qué cantidad para laptops y así de una manera organizada. Porque si nosotros no nos organizamos, luego va a ser muy difícil saber una IP a qué tipo de dispositivo pertenece. Y sobre todo no vamos a saber qué rango vamos a asignar a qué tipo de dispositivo, porque dentro de una red vamos a tener que asignar IPs fijas, así como IPs variables. Entonces, dentro de lo que son las IPs fijas, ¿no? IPs fijas y IPs dinámicas, todo lo que son IPs fijas van a ser dispositivos de red que tengan administración remota, de preferencia, ¿no? O dispositivos de red que no deben variar sus IPs, como las impresoras, servidores, switches, routers, por ahí de repente algunas cámaras, ¿no es cierto? O algún dispositivo que podamos usar en la red. Muy bien, entonces, acá en este 24, el último, ¿no? El último octeto, que son 8 bits, ¿no es cierto? Todo cero, acá hay un 1 y este es el 254 y todos unos, 255. ¿Ok? Pero si yo aumento uno más, ¿no? Uno más en los bits de máscara, acá ya estoy en 25, significa que yo lo estoy segmentando en dos bloques, ¿no? Entonces mi capacidad de direccionamiento ya no va a ser de 254. Ahora, ¿cómo obtengo este 254? Viene a ser 2, que es la base de la potencia de bits, ¿no? Que indica esta máscara. Acá, ¿no? El restante a 32. Por ejemplo, acá tengo 24, lo que me quedan en cero son 8 ceros, 8 bits en cero. Esos son estos 8. Estos dos que resto es el primero que es la red y el último que es el broadcast, por eso me sale 254. Pero si yo a la máscara le voy a agregar, ¿no? Le voy a cambiar un 0 por 1, entonces ya no me quedan pues 24, ahora voy a tener 25. Entonces, ¿cuántos bits me van a quedar? 7 ceros.
Ahí está. 2 a la 7 menos 2 igual primero y último y me van a quedar 126. Y así puedo ir quitándolos, ¿no? De la máscara, transformándolos esos valores de ceros a uno. Y ese proceso es la segmentación, ¿ya? Y esa segmentación, pues cada segmento uno ya puede asignar a cierto rango, ¿no? Por ejemplo, acá estamos asignando todo un rango de 254, ¿no? A este segmento, ¿no? A esta red LAN. En esta red LAN, el primero es la red, el último es el broadcast y acá hay una dirección IP válida, ¿no? Y acá va a haber un rango desde la 1 hasta la 254, obviamente, ¿no? Luego vamos a tener justamente la porción de la red y la porción del host dentro de ese rango. Ahora, esta operación, este cuadrito es súper importante porque al momento del funcionamiento del router lo vamos a utilizar. Cuando nosotros hablábamos del modelo OSI y decíamos el proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento, y en la capa 3 justamente existía un encabezado donde había una dirección lógica, una dirección IP origen-destino, ¿no es cierto? Entonces, esa IP origen-destino, en el destino sobre todo, iba pues una dirección IP y una máscara. Entonces, el router hace la operación AND. La operación AND bit a bit para nosotros es una multiplicación binaria, ¿no? Una operación AND, de tal manera que si yo hago AND entre esta última porción, ¿no? Que es 10, y esta última porción, que es 0, acá voy a obtener 0, ¿no? Pero lo voy a hacer bit a bit, o sea, en este orden, ¿no? En este orden. Y lo que voy a obtener es 0. ¿Y esto qué viene a ser? Esto viene a ser la dirección de la red. Por lo tanto, esta dirección de red es la que se va a registrar en la tabla de enrutamiento del router y esa red está vinculada a una interfaz, ¿no? Entonces, cuando nosotros este, enviamos un paquete, ¿no? Y ese paquete debe ir fuera de la red, entonces el router hace la operación AND, identifica la red, luego esta red debe estar asociada a una de sus interfaces. Esa interfaz puede ser una fase Ethernet, una giga Ethernet, una serial, ¿no es cierto? Y lo va a poner mediante esa interfaz. Ahora, ¿cómo va a elegir el router luego cuál interfaz es la mejor? Ya eso va a depender del protocolo de enrutamiento que podamos nosotros configurar en el router, ya sea un enrutamiento estático que determina el administrador de la red o un enrutamiento dinámico en base en algún tipo de algoritmo, ¿no? Ya sea algoritmos tipo de estado de enlace, o simplemente algoritmos en base a la distancia administrativa o al número de saltos. Bueno, esto es una interfaz de asignación, ustedes ya lo conocen, esto lo han visto en sus PCs, en el simulador también, y cómo es que yo puedo verificar, ¿no? Entonces acá tengo la asignación de IPs. Uno es que puede ser de manera estática y otro que puede ser de manera dinámica. Si asigno de manera estática, voy a hacer la dirección IP, máscara, y puerta de enlace, ¿no? La puerta de enlace puede ser el primero, el último, eso va a depender cómo se organice cada administrador de red, pero tiene que ser único. Y está la forma de asignación dinámica, donde un servidor de HCP me asigna la IP, igual yo lo puedo verificar y validar cuál es la IP que me han asignado, ¿no? Mediante ese comando. ¿Ok? Ahora, las formas de poder transmitir la información pueden ser básicamente de tres, ¿no? De una direccional, ¿no? De un host a otro host en un solo sentido. Puede ser a todos de manera a modo de broadcast, ¿no? O puede ser a un grupo específico, un multicast, ¿no? A un grupo seleccionado de hosts que estén dentro de la red. Y eso lo que hace es reducir el tráfico dentro de la red. Va a haber también una reserva para el direccionamiento de grupos multicast, y esto es el 224.00 hasta 239. Esta es una clase dentro de la distribución de clases de la IP versión 4, ¿no? Es un enlace local justamente, ¿no? En este de acá, y hay direcciones agrupados, ¿no? Para el reenvío de direcciones globales, ¿no? Eh, también este tema del agotamiento de las direcciones IP, sobre todo en la versión 4 y en la clase B, ha hecho pues que se desarrollen las investigaciones para poder
desarrollar otra versión de IP que me permita usar más host en la red, ¿no? Y eso, y ese agotamiento de direcciones IP en la clase B justamente ha llevado a diferentes conceptos como el nateo, el subnetting, la sumarización, ¿no? Y el concepto de la IP pública y IP privada. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el tema de en IP versión 4, IPs públicas e IP privadas. Todas las IPs públicas, ¿ya? O los rangos de IPs públicas son las IPs que se utilizan y se reconocen en el Internet a través de los ISPs. Y las IPs privadas son las que se utilizan dentro de cada organización, ¿no? Pero entre estas dos va a haber una traslación de direcciones que justamente es el nateo, ¿ya? Entonces, estos bloques de direcciones son rangos dentro de cada clase. Dentro de estas clases que pueden ser la A, la B, la C, sobre todo en estas tres asignables, ¿no? En la clase A, por ejemplo, el rango 10, 0, 0, 0, hasta la 10, 255, 255, 255, con máscara 8, es una clase A, ¿ya? Por la máscara 8, y también por donde empieza. Esto es un rango privado en clase A. En la clase B, el rango privado es la 172.16.0.0 hasta la 172.31.255.255, con máscara 16. Eso es la clase B privada. En la clase C tenemos la 192.168.0.0 hasta la 192.168.255.255, con máscara 21. Eso es que ustedes cuando están en su casa y ven la IP de su computadora que les asignó el modem router, ustedes van a encontrar una IP, por ejemplo, que es, ¿no? Una IP que es del tipo 192.168.0.1, 0.10, 20 o 1.0, etcétera. Y eso van a ver en todos los domicilios. Y en cualquier empresa pequeña que contrata un servicio de Internet tipo las que tengamos en casa, ¿no? Incluso las empresas medianas o grandes, dependiendo de la cantidad de computadoras que puedan tener. Si es uno pequeñito, pues va a usar una clase C porque esto me permite direccionar, ¿no? Máximo 254. Pero si es una empresa, una organización grande, tipo San Marcos o un poco más grande, ya van a usar de este tipo. Por eso es que ustedes, si van a la facultad o cualquiera de las computadoras o equipos de la universidad, todos sus IPs empiezan en 172.16 y luego acaban en otros valores, ¿no? Hasta 172.31, desde la 16 a 31, puede ser 16, 17, 18, qué sé yo. En el caso particular de San Marcos, utiliza pues la 172.16, ¿no? Pero en este RAM. Y si hay otros mucho más grandes aún, de repente van a usar este RAM, ¿ya? Ahora, dentro de todo esto, eh, estos direcciones de espacio, eh, o estos espacios de direcciones que son compartidos no son completamente enrutables. O sea, tengo que hacer un nateo dentro dentro de la organización y eso lo voy a hacer en el router de frontera. Y están solamente previstos para uso en redes de proveedores de servicios. O sea, los proveedores de servicios son los que me van a asignar esto, pero hacia las redes privadas. ¿Ok? También están algunas direcciones especiales, como la dirección de red y la de broadcast, esto ya lo hemos comentado, la dirección de loopback, que es la dirección, la 127.001, que muchas veces lo conocemos como localhost, ¿no? Y que nos permiten hacer las pruebas de protocolo, ¿no? O cuando quiero hacer mi prueba de mi servidor a localhost. Están las direcciones de enlace local, que vienen a ser este rangos, la testnet y las direcciones experimentales, que vienen a ser las de clase E. Ahora, estas de acá, según esta presentación, se clasifican de esta manera, ¿no? Las IP versión 4, tenemos la A hasta la E. Las asignables son las A, B y C, las tres primeras. Las D son las de multicast y las E son, no, son del tipo experimental para fines de investigación. Ahora, ¿cuál es, cuál es host en cada clase? Por ejemplo, en el rango del primer octeto, en el primer bloque, ¿no? El primer bloque de direcciones siempre va a empezar en 1, no puede empezar en 0.
en 1. El máximo valor que puede obtener es la 127 y esa es la última, por eso es que esa clase A, ¿no? Para localhost que se haya asignado. Y como van a empezar en 1, el primer octeto no se considera, ¿no es cierto? Y el último va a ser, sin considerar este 0, va a terminar en 1, 1, entonces son 100, si sumo todos estos valores son 127, ¿no es cierto? Y mi máscara va a ser 255. ¿No? El primer octeto indica la red, los 3 octetos indican el host. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos valores, estos 7 ceros, ¿no? Que es los que pueden variar. El primero, 0, el resto no va a poder variar, no va a poder variar porque va a llegar hasta 127, ¿no? Por ese detalle. Entonces acá hay 7 ceros, de tal manera que si la base es 2 a nivel binario, 2 a la 7, esta es la cantidad de host. No, perdón, esta es la cantidad de redes, 2 a la 7. 128 redes de clase A, ¿no? Dentro de los cuales hay un rango privado. Son poquitos las redes de clase A, pero, pero vamos a tener muchos hosts por cada red. ¿Cuántos? 2 a la 24 menos 2. ¿Quiénes son esos 24? Todos estos ceros que están acá. Acá hay 8, 8, 8, ¿no? Si lo llevamos a modo binario, pues son los 24. Menos 2 porque tanto la dirección de red y el host no se consideran. Listo. En la clase B va a pasar lo mismo. Empieza en la 128, va a llegar hasta 191. Bueno, obviamente en este rango está la 17216, que es el rango privado. Y si lo llevamos en binario, los dos primeros no van a cambiar. Entonces acá me quedan 6, ¿no? 6, más los otros 8, tengo 14. Entonces voy a tener 2 a la 14, que pueden variar. Entonces voy a tener 2 a la 14 redes de clase B. Entonces son más de 16.000 redes de clase B. Pero por cada tamaño de red voy a tener, acá me quedan 16 bits en cero, ¿no es cierto? 2 a la 16 menos 2. Más de 65.500 hosts por cada red de clase B. Y si ustedes se dan cuenta, a medida que va incrementándose la cantidad de redes por cada clase, la cantidad de hosts por red también va disminuyendo considerablemente. Y en la clase C, que va a empezar de la 192 a la 223, y los 3 primeros octetos no van a variar, entonces me quedan acá, pues, en 5, ¿no es cierto? 5. Entonces tengo 8, 8, 16 más 5, voy a tener 21. Entonces 2 a la 21 redes de clase C. Son muchísimas redes de clase C, pero solo me queda un octeto para poder calcular la cantidad de hosts por red. Entonces, por eso voy a tener 254 hosts por cada red clase C, ¿no? Y esos son los asignables. El resto no son asignables. Entonces, cualquier equipo que ustedes vean, que ustedes van a ver una dirección IP en este rango que empieza en el primer octeto. Puede empezar en 1, si va hasta la 126, es clase A. 127 no le van a asignar porque es una especial, ¿no? Para el localhost. Puede empezar en la 128 hasta la 191. Eso es clase B. Pero si es 17216, ya, eso es privado, ¿no? Ahí está, 17216 hasta 17231. Entonces, eso de ahí es privado. El resto es público. Y en la C, 192, ¿no? Empieza 192 el primer octeto hasta 223. Pero si empieza, ¿no? 19168, entonces ahí ya estoy en la parte privada. El resto es IP pública, ¿no? Entonces, va a haber un tipo de direccionamiento con clase que son direcciones IP que pertenecen a cualquiera de estas clases, A, B o C, ¿no? Entonces, eso yo puedo direccionar enrutamiento entre dominios, o el famoso CIDR, y se crea pues un nuevo conjunto de estándares que permita que los proveedores de Internet justamente asignen esas direcciones IP.
Y hay organismos, dependiendo de la región donde uno se encuentra, puede asignar esas direcciones, ya sea de clase A, clase B o clase C. Y esos son los organismos que tenemos a nivel, ¿no? Tanto en la región Norteamérica como ARIN, LACNIC para Sudamérica, RIPE, AFRINIC, APNIC, etcétera, ¿no? Entonces son los registros regionales de Internet, ¿no? En los diferentes lugares donde exista. Entonces vamos a tener esas organizaciones que asignan estas direcciones IP y el Internet pues está organizado bajo estos niveles, ¿no? Diferentes tiers que se llaman, ¿no? Nivel uno, el backbone, el Internet, y dependiendo de eso es cómo se van a ir asignando también estas direcciones IPs, ¿no? Dependiendo de esos tamaños, ¿no? Está la global, la regional y la local, ¿no? Y a nivel de los tiers, ¿no? Cómo está organizado, y luego las regionales, y luego finalmente los proveedores de Internet locales, donde están conectados las empresas, ¿no? Y también los domicilios, las organizaciones, los usuarios finales. Muy bien, entonces eso es esta parte del curso. Nos falta hacer un subnetting. Yo con el otro grupo también hemos llevado hasta acá. Eh, por ahora vamos a quedarnos ahí. Si hay preguntas, adelante para poder aclararlas. Si no, en la siguiente clase vamos a hacer la práctica de subnetear justamente estos dispositivos, ¿no? Estos rangos y poder asignar y luego en base a este subnetting empezar a trabajar el tema de enrutamiento. Sí, sí, Oder, adelante. Ah, sí, profesor. Usted mencionó, creo que si se tenía una IP de una computadora, por ejemplo, y entonces comunicaba con un router, entonces la IP que era privada se convertía en pública mediante el operador AND, que era parte del router. No es que una privada se convierta en pública. Lo que hace el router es natear desde una IP privada hacia una pública, es enviar la información de un segmento, que es la red LAN, la parte privada, hacia el lado público a través de la conmutación. ¿Se acuerdan que cuando hablaba hace un instante decía, hay un concepto de conmutación y enrutamiento? Entonces, para que se pueda enrutar, para que se pueda enrutar, y enrutar es llevar información de una red a otra red, tiene que haber una conmutación, y esa conmutación es pasar la información desde una interfaz de un dispositivo como un router, que va a conectar la red local privada hacia otra interfaz que conecta hacia la otra red que es pública. Entonces, en ese camino de llevar información de una interfaz a otra interfaz, si es en el mismo dispositivo, es la conmutación. Pero esa conmutación hace que de la red LAN privada vaya a una red LAN pública. Eso es lo que dije antes. No sé si eso explica. Sí, profesor, gracias. Muy bien, otra consulta. Nos vamos a quedar ahí, chicos, ¿ya? La siguiente clase vamos a hacer subnetting de las redes, clase C, clase B, y luego poder desarrollar eso ya en un enrutamiento estático. Entonces nos falta ver todavía los conceptos de enrutamiento. No hay más preguntas, entonces nos quedamos ahí. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego, profesor, gracias. Ok, chicos, hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor.